gracias al Señor, amén. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, y que en esta mañana Dios nos ministre. Quiero decirles que, mi esposa está en un retiro, por eso no la ven hoy. Nuestro hermano Humberto y Cristina han salido a la casa de algunos familiares, ya nos habían avisado. Entonces, por esa razón hoy faltó el sonar de la música, pero el Señor recibió la alabanza y la adoración igual de su pueblo. Amén. Gracias a Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Señor, una vez más oro para que tu Espíritu Santo, aquel que conoce la verdadera necesidad, sea Él hablando a tu iglesia, a tu pueblo, ministrando a nuestro corazón. Unge mi vida y unge la vida de mis hermanos, de toda la iglesia, de todo este grupo de creyentes que está en este lugar. En el nombre de Jesús declaro cielos abiertos sobre esta casa y que tu Espíritu Santo sople con poder en cada vida, en cada corazón. Gracias, declaro victoria y bendición en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ocupen sus lugares los que están de pie. Bendito sea el poderoso nombre de Jesús. Hermanos, ¿quién es el Espíritu Santo? Este es el tema. ¿Quién es el Espíritu Santo? Para eso vamos a estar viendo 8 afirmaciones, ¿no? Donde de alguna forma entendemos que el Espíritu Santo es una acción liberadora. Es Dios en primer lugar. Iba a traer un pizarrón, se me pasó. Donde iba a dibujarles un triángulo para que se entienda bien. El triángulo es una forma, digamos, sencilla de explicar la Trinidad de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Saben que es así? Bien, pero ellos forman un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios, funcionado, podemos decir, en 3 personas: la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y todos tienen atributos divinos. Quiere decir que si hablamos del Padre, estamos hablando de Dios. Si hablamos de Jesús el Hijo, estamos hablando de Dios. Y si estamos hablando del Espíritu Santo, Él también es Dios. Amén. Nada más que cada uno cumple una función específica o diferente y trabajan en conjunto en cada función, ¿verdad? En comunión, ¿verdad? Gloria a Dios. Y en esta mañana, una de las cosas, hermanos, ¿quién es el Espíritu Santo? Amén. Y en el libro de los Hechos habla mucho de la obra del Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo quiero hablar de algunas cosas. Ahora es necesario saber algo, hermanos. Una iglesia que omite al Espíritu Santo, que descuida al Espíritu Santo, que no tiene en cuenta al Espíritu Santo, es una iglesia que se muere, es una iglesia muerta, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es quien vino después de Jesús. Jesús subió al cielo, en Hechos capítulo 1, ahí. Jesús subió al cielo, ascendió al cielo, pero les dije: les enviaré la promesa de mi Padre, ¿verdad? Les dice, ¿verdad?, que esperasen la promesa. En el versículo 4 dice: estando juntos les mandó que no se fueran, sino que esperasen la promesa del Padre, ¿verdad? Y esa promesa tiene que ver con el Espíritu Santo. Dios envió al Espíritu Santo para que siguiera en la vida de la iglesia, del creyente, de cada uno de ustedes y de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros estamos bajo la era del Espíritu Santo. Jesús vino, dio su vida, entregó su vida,
se transformó en nuestro Salvador, ascendió, está a la diestra de Dios, pero envió al Espíritu Santo. Amén. Él es nuestro amigo, dice, que está a nuestro lado cada día y está dentro de nosotros también y que nos ayuda. Un creyente, hermanos, que no se llena del Espíritu Santo, se apaga. Un creyente que no se llena, que no busca cada día llenarse de la presencia de Dios, se apaga. La fe se diluye y se va apagando porque el Espíritu Santo es ese regenerador de fuerza, de poder, de unción en el creyente. Y si nosotros descuidamos y no nos llenamos del Espíritu Santo, también declina nuestra fe, se apaga nuestra fe, se empobrece nuestra fe, se transforma en una fe totalmente natural, ¿verdad? Y terminamos basándonos en lo natural, ¿sí? Perdemos la dependencia de lo sobrenatural. Nosotros dependemos de lo sobrenatural, somos personas de fe. Somos personas que confiamos en un Dios poderoso, en un Dios sobrenatural. Entonces somos personas que tenemos fe en un Dios poderoso, pero si nosotros no nos llenamos de ese Dios, no nos llenamos del Espíritu Santo, lamentablemente nos apagamos como creyentes. Por eso hay un desafío en este tiempo para la iglesia. En primer lugar, conocer más del Espíritu Santo, pero llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, que es para todo creyente. Sigue vigente el Espíritu Santo hoy, hermanos, y tan necesario es el Espíritu Santo. Una de las cosas, de las afirmaciones por el cual el Espíritu Santo es acción liberadora, ¿verdad? Es porque de alguna forma, hermano, nos libera de algunas cosas. Nos libera del pecado y nos trae salvación, ¿no? Por eso es acción liberadora. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es quien nos libera del pecado y nos trae salvación. Saben que cuando se predica las buenas nuevas, se predica el Evangelio, el agente esencial, el que convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Amén. El que nos convence es el Espíritu Santo. Amén. Nosotros hablamos en nuestra predicación de las buenas noticias de Jesús, anunciamos a Jesús, proclamamos a Jesús, hablamos de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó el tercer día, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿verdad? Para que el creyente crea, es el que convence a la persona. Al oír la palabra, el Espíritu Santo convence, penetra, ¿verdad? Y convence, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio, y entonces de alguna forma, hermanos, nos libra de pecado. Porque después sigue trabajando en la vida de nosotros el Espíritu Santo, regenerándonos, transformándonos, vivificándonos. ¿Sabe que el Espíritu Santo es aquel que va trabajando durante toda nuestra vida de creyente? Amén. Nosotros no podemos ser libres de pecados sin la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence, ¿verdad? Cuando nosotros cometemos pecado, el Espíritu Santo se contriste en nosotros, dentro de nosotros, nos hace que nos sintamos tristes porque hemos cometido pecado, ¿verdad? Porque Él también tiene emociones, se entristece, ¿verdad? Pero es aquel que quiere trabajar en nuestras vidas. Amén. Por eso tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles cada día a la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Es el que nos transforma en una nueva criatura, ¿verdad? La Biblia dice que ahora somos nueva criatura. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, comenzamos un tipo nuevo de vida, ¿verdad? Ahora tenemos la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo en nosotros. Entonces Él nos va regenerando, transformando la vida. El hombre pecaminoso va quedando atrás y va viniendo a nosotros ese hombre nuevo, revestido según Dios, dice. Amén. ¿Verdad? Entonces nosotros nos vamos revistiendo del Dios poderoso a través del Espíritu Santo, y nuestra vida va siendo transformada en un nuevo hombre, en una nueva mujer, una nueva criatura. Eso hace el Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Nos convence, nos libera del pecado, de salvación, y nos da salvación y nos da esa vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, toda aquella vida viciada
por el pecado del viejo hombre, aquella vida cargada de vicio y de pecado, comienza a ser quitada en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos obligar a nadie, ¿verdad?, a que deje el pecado, ni forzar a nadie. Tenemos que permitir que Dios obre en esa persona, y Dios va a obrar cuando la persona quiere. Y Dios va a obrar en nosotros cuando nosotros quieramos. Si nosotros endurecemos el corazón al Espíritu Santo, si nosotros no aceptamos que Él haga la obra, Él no va a hacer la obra. Nosotros no vamos a ser ni libres ni transformados, y a la larga terminaremos en el infierno. Pero es necesario que nosotros en esta hora comprendamos que el Espíritu Santo a nosotros nos libra de todo pecado. Amén. Bien, hermanos, también es quien nos libera de la mentira y nos trae la verdad. Dice en San Juan 14:25, la Biblia habla que este espíritu es un espíritu de verdad. Y vamos a leer un poquito, rapidito nada más. En 14:25 dice así: mas os he dicho estas cosas estando vosotros, mas el Espíritu, el 26 es, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. En primer lugar, nos enseña, ¿verdad? Nos libera de la mentira. Entonces nos va enseñando, pero en el versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará dentro de vosotros, estará en vosotros. Amén. El Espíritu de verdad. Amén. Entonces el Espíritu de verdad nos libera de la mentira, porque si nosotros tenemos el Espíritu de verdad, entonces ya sabemos lo que es la mentira. Y vivimos en un mundo, hermanos, donde realmente el ser humano es ahogado por la mentira. El sistema de este mundo es un sistema que nos oprime y nos quiere hacer creer su mentira. Por eso hay mucha gente esclavizada a la mentira del sistema. Y el sistema de este mundo está bajo el maligno. Dice la Biblia que el príncipe de este mundo es Satanás. El espíritu de este mundo es un espíritu anticristiano. Entonces, cuando yo, hermanos, estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno de la verdad, y la verdad desplaza la mentira, ¿verdad? Quita la mentira de mi mente para que yo no sea ahogado por la mentira. El tema, hermanos, que esto también es una lucha, porque dice que una mentira repetida muchas veces se transforma en una verdad. Y constantemente estamos escuchando por todo este mundo muchas mentiras, muchas cosas que, si vamos a la luz de la palabra, es mentira. Hay mucha mentira, mentira a través de la misma religión, a través de los falsos profetas, pero mentira también a través del sistema, de los, quizás de muchos gobernantes o de tantas ideologías que quieren que el ser humano las crea como verdad. Pero esa mentira repetida varias veces se transforma en una verdad. Por eso somos nosotros el llamado la atención a llenarnos con el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, porque Él es el único que nos libra de toda mentira y de todo engaño. Dice la Biblia: sí, que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Si conocemos la verdad nos hace libres, hermano. Tenemos que conocer más del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu que también nos guía a toda verdad, nos lleva y nos muestra la verdad. También nos habla de Cristo, porque Él es la verdad. En San Juan 14:6 la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero es una obra del Espíritu Santo que nos muestra, nos revela a Jesús, nos revela la verdad. Él es la verdad, es nuestro Salvador. No hay otro Salvador, no hay otro medio de salvación y de liberación. El único medio sigue siendo Cristo. Pero el ser humano inventa un montón de otros medios, ¿verdad? De terapias y de cosas para sentirse bien, para tener paz. Y esa paz es la paz del mundo. Pero la paz que Dios da, yo no la doy como el mundo la da, dice Cristo. Amén.
La paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento y viene a través de la verdad. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, hermanos, somos capaces de tener paz aún en los momentos que no entendemos. ¿Cómo es posible? Me está pasando esto, estoy en esta prueba, en esta adversidad. ¿Cómo es posible tener paz? Amén. Es porque Dios está por encima de todo lo que nos está pasando. Y aquel que está lleno del Espíritu Santo puede confiar, puede tener paz en el corazón a pesar de las adversidades. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a estar lleno, investido con la presencia, con la palabra, con la voluntad del Señor, que es la verdad. Amén. El Espíritu Santo nos lleva a tener una fe verdadera, que es importante, ¿verdad? Nos libera de la mentira y nos libera de tener una fe falsa, porque hay mucha gente con una fe falsa en el mundo, ¿verdad? En el mundo la gente dice: yo creo en Dios. La gente dice, bueno, incluso hay creyentes evangélicos, hermanos, que creen tener fe sin estar en comunión con Dios, con la iglesia, ¿verdad? Es casi imposible. Podemos tener una fe, pero una fe que a la larga se va a debilitar, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe basada en la verdad viene a través del oír la palabra de Dios. Entonces, a veces tenemos la excusa de que podemos mantener la fe en nuestra casa, quedándonos constantemente en nuestra casa. Y quiero decirle algo, hermanos, que la fe se va debilitando paulatinamente de esa forma. Un día por esto, otro día por el otro, pero nuestra fe se va apocando hasta ser diluida. Y ahí, hermanos, la fe es el escudo que tenemos frente a los dardos de fuego del maligno. Y si nosotros no alimentamos esa fe con la verdad, hermanos, terminamos creyendo cosas de este mundo. Y aún cosas que nos ofrecen a nivel de religiones de este mundo. Por eso es necesario, hermano, que haya un compromiso firme, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, de llenarnos. Si estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar dónde tenemos que estar. Nos va a guiar qué tenemos que hacer. Nos va a guiar qué tenemos que hacer en cada momento, en cada tiempo de nuestra vida, hermanos. Y una de las cosas que nos va a guiar es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Usted quiere la verdad, aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. No se quede, busque a Dios, refúgiese, llénese de la presencia del Señor, congréguese, aliméntese de la palabra, estudie, busque, profundice más en las cosas del Señor, y va a ser un creyente fuerte y firme con una fe verdadera. Amén. El Espíritu Santo es quien nos libera de la ignorancia. Amén. Nos libera porque dice que Él nos enseña todas las cosas. Amén. Queremos tener conocimiento de Dios, tenemos que buscar al Espíritu Santo, porque dice que Él nos recuerda todas las cosas y que nos enseña todas las cosas. ¿Qué nos enseña? Nos enseña todo lo de Dios, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta la voluntad de Dios. Y no es fácil hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios hay que estar lleno del Espíritu Santo, hay que fortalecerse con el Espíritu Santo, hermanos. Hasta Jesús, en algún momento, Él quiso no hacer la voluntad de Dios. Él quería no hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Él oró en Getsemaní allí? Él dijo: Señor, si es posible, pasa de mí tu voluntad. Pasa de mí esta copa. Pasa de mí este trago amargo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Él tuvo que orar, Él tuvo que llenarse del Espíritu Santo. Y a veces nosotros, hermanos, vivimos una vida pasando la voluntad de Dios y no queremos tomar ningún trago amargo. Es necesario tomar trago amargo, hermanos. Es necesario esforzarse, es necesario pagar un precio, es necesario a veces abandonar algunas cosas que nos están robando el mejor tiempo. El mejor tiempo es el que invertimos en consagrarnos al Señor. Pero, hermanos, necesitamos orar para eso. Pero dice que nos libra de la ignorancia, nos trae conocimiento de la verdad. Amén. ¿Saben que en alguna ocasión allí por Oseas 4, versículo 12, o 4:6, no recuerdo bien el versículo, pero dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento?
Le faltó conocimiento. Yo hago una pregunta en esta mañana. ¿Nos está faltando conocimiento? ¿Te está faltando conocimiento de Dios? Yo tengo que decir que a mí me falta mucho más conocimiento todavía. Es necesario conocer más de Dios. Es necesario conocer más del Espíritu Santo, más de la palabra, más de la voluntad de Dios. Es necesario. No se quede estancado en eso que conoció hace mucho tiempo, porque Dios nos sigue enseñando durante toda nuestra vida, hermanos. Y dice que el pueblo pereció. Es como decirle, ¿a qué creyente pereció? Porque le faltó conocimiento de Dios. Vinieron las luchas, vinieron las adversidades, vinieron las tentaciones, vinieron las seducciones de este mundo, de las cosas terrenales, y se descuidó en la fe. ¿Por qué le faltó conocimiento? Ahora, ¿por qué le faltó conocimiento? En Oseas 4, versículo 12 dice, porque desecharon el conocimiento. Eso significa, hermanos, que cuando hay una opción o cuando hay una situación, una oportunidad de conocer la palabra de Dios, deberíamos estar. Deberíamos participar en retiros, en congresos, deberíamos participar cuando alguien viene a dar un taller acá a la iglesia, a enseñarnos la palabra. Deberíamos estar, si no estamos rechazando el conocimiento que Dios quiere poner en nuestro corazón, que me va a servir para el presente, pero mucho más para el futuro todavía, porque estoy alimentando mi fe, estoy sembrando una semilla de conocimiento en mi corazón, en mi mente, que me va a servir y va a producir en el futuro. Ahora, si yo descuido el conocimiento de Dios ahora, ¿verdad? Descuido esa siembra, esa semilla del reino de Dios, de la bendición, de la palabra, del conocimiento de Dios. Si yo descuido ahora, ¿qué voy a cosechar en el futuro? Ignorancia. Voy a ignorar cosas que me podían salvar de muchos peligros y de muchas trampas. Y aún nuestros hijos que vienen caminando en nuestra fe también van a perder ese conocimiento. Por eso Dios nos libera, hermanos, de la ignorancia. También, hermanos, el Espíritu Santo es el que nos ilumina para conocer más de Dios. Esto es importante, ¿verdad? Cuanto más lleno del Espíritu Santo, más luz para conocer más del Señor. Amén. Él es quien nos ilumina, nos hace comprender, ¿verdad? Dice que el aula es nuestra vida. El lugar de enseñanza es nuestra vida. Dios nos va enseñando cada día en nuestra vida. Ahora el ciclo lectivo es permanente. ¿Qué significa eso? El ciclo lectivo donde yo voy a ir aprendiendo es permanente. O sea que no se corta. O sea que mi fe no se puede cortar ahora. Mi conocimiento no termina ahora. Yo debo seguir, debe ser permanente el aprender de Dios y de la palabra. Debe ser permanente en nosotros, hermanos. Por eso no podemos dejar, hermanos, estas cosas, ¿verdad? Que realmente el Maestro nos quiere instruir en las verdades de su reino. Amén. También el Espíritu Santo es quien nos libera de la enfermedad y nos trae sanidad. Es importante en este tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas enfermedades, verdad? Hay un adelanto científico y tecnológico y hay un adelanto farmacológico, ¿verdad? Impresionante, donde aparecieron muchos remedios, donde curan muchas cosas y tratamientos donde la gente se cura de muchas cosas que antes no se podía curar, ¿verdad? Ahora seguimos viendo los hospitales y los sanatorios desbordados, ¿verdad? De gente enferma, de análisis, de esto, de lo otro. Todos nosotros hemos visitado un hospital o un sanatorio, y si no hemos visitado en algún momento lo vamos a hacer. Quiera Dios que no, ¿verdad? Pero mientras estemos en este mundo donde hay enfermedades por todos lados, hermanos, a veces nos llega también, nos puede llegar, ¿verdad? Ahora, la iglesia primitiva estaba acostumbrada, hermanos, a recibir milagros de parte del Señor. El Espíritu Santo nos libera, era quien liberaba a las personas de las enfermedades. Allí, hermanos, tenemos un texto en la Biblia, ¿verdad?, que habla sobre eso. En Hechos 10:38 hay algo interesante que tiene que ver con el Espíritu Santo y la sanidad. Hechos 10:38 dice así, la palabra de Dios: como Dios ungió, ¿con qué? Con el Espíritu
Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. ¿Quién ungió a Jesús? Es el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es quien también nos libera de las enfermedades y de toda opresión del enemigo. En aquella época, hermanos, ¿cuántos milagros existieron? ¿Verdad? ¿Cuántos milagros se veía de sanidad? Milagros extraordinarios. Porque estaba el Espíritu Santo en aquella época. Pero hoy el Espíritu Santo sigue vigente. Quiere decir que en esta mañana Dios puede sanarte a través del Espíritu Santo. Puede obrar ese milagro y quizás estamos cansados de andar en tratamientos y en médicos y seguimos quizás con ese problema de salud. Dios tiene el poder. En esta mañana Dios sigue teniendo poder. Mañana Dios seguirá teniendo poder. Nosotros tenemos que tener una fe firme y confiar a pesar de los diagnósticos médicos que muchas veces nos pueden deprimir, ¿verdad? Porque son humanos. Y ellos han estudiado y tienen su capacidad y damos gracias a Dios por ello, pero siguen siendo humanos. Dios no es humano, Dios es espíritu, Dios es Dios poderoso, Dios es sobrenatural. Dios fue el que nos creó y tiene poder para sanarte. En esta mañana vamos a orar por milagros de sanidad, para que recibas un milagro de sanidad, que el Espíritu Santo lo haga. ¿Amén? Porque dice que el Espíritu Santo ungió a Jesús y que hizo bienes. Amén. Y dentro de esos bienes era sanar a los enfermos. Amén. Realmente, hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque a veces tenemos tantos adelantos a nivel de farmacológicos y de los médicos, ¿verdad? Y todo lo demás, que creemos más en ellos que en Dios. Entonces, ni bien tenemos un problema, lo primero que hacemos es recurrir al médico. Hermanos, si tenemos un problema, lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro pronto auxilio. Amén. Que es nuestro Señor, amén. Y Dios puede sorprenderte, porque si creemos, Dios puede sorprenderte, amén. Gloria a Dios. También el Espíritu Santo es quien nos libera de la alineación. Alineación es una palabra media complicada, porque no es alinear vehículos, es alienación, que tiene que ver, hermanos, con ser esclavo del diablo o ser poseído, una persona que está endemoniada, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es quien libera a las personas endemoniadas. El Espíritu Santo ha hecho muchas liberaciones en la época de Jesús, pero sigue haciendo liberaciones. Amén. En esta campaña hubo gente que fue libre, gente que estaba oprimida, fue libre, ¿verdad? Quizás no todos, pero hubo gente libre, hermanos, y no necesitamos una campaña para ser libre, porque el Espíritu Santo no se quedó solamente en aquel lugar. El Espíritu Santo está ahí, está contigo. Ahora, entiendo que no hay ninguno endemoniado, ¿verdad? Puede haber gente oprimida. Si somos creyentes, si tenemos a Cristo, si tenemos al Espíritu Santo, puede haber opresión, pero no puede haber demonio dentro de nosotros. Porque si está Cristo dentro de nosotros, mayor es el que está en nosotros, dice la Biblia, que está en el mundo. ¿Cuántos creen? Entonces no hay demonio, hermanos. Amén. Puede haber una opresión. Ahora, si hay opresión, hermanos, tenemos al Espíritu Santo para reprender toda opresión. Amén. Tenemos el Espíritu Santo que nos da poder para reprender toda opresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La opresión, o a veces el demonio hace, hermanos, que la persona pierda su estructura, digamos, esa armonía que hay en la mente, en las emociones se descontrolen y tomen control de la persona, todo eso, ¿verdad? Y Dios comienza, hermanos, a través del Espíritu Santo a ordenar eso en las personas. Los libera y comienza a ordenar, a reestructurar. ¿Qué fue lo que hizo? Por ejemplo, el endemoniado en Gadara, el endemoniado gadareno, que era un hombre, hermanos, que andaba desnudo en los cementerios y haciendo un montón de cosas ahí, ¿verdad? En ese momento, hermanos, Jesús lo liberó de esa legión y él después estaba en su justo juicio, ya no hacía todas aquellas locuras.
Bueno, Dios hace con cada persona también a través del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es quien nos libera de esas cosas. Y el Espíritu Santo también nos libera, hermanos, de la impotencia, la incapacidad para servir a Dios. Amén. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Nosotros recibimos poder, hermanos. Antes podíamos decir, no sé cómo hablar a una persona, no sé cómo testificar, no sé cómo predicar. El Espíritu Santo nos unge y nos capacita, hermano. Está escrito en la Biblia, recibiréis poder para ser testigos cuando haya venido el Espíritu Santo. Entonces nos libera de la incapacidad. A veces decíamos, no puedo, pero ahora tenemos que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a llenar del poder de Dios, me voy a llenar del Espíritu Santo. Voy a buscar recurso divino, voy a buscar unción divina, voy a buscar ser encendido y embestido por el poder del Espíritu Santo, pero me voy a levantar de esta situación, voy a enfrentar esta situación con fe. Amén. ¿Cuántas cosas hemos superado después que hemos recibido el Espíritu Santo? ¿Verdad? El Espíritu Santo podemos recibirlo cuando recibimos a Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia, que es una llenura de Dios, que es la que nos capacita, hermanos, para levantarnos de cualquier situación. A veces teníamos el autoestima por allá abajo, por el mundo, por la vida, por la historia que teníamos, pero el Espíritu Santo nos levanta el autoestima. Ahora decimos, yo puedo, yo voy a lograr, y luchamos, ¿verdad? Nos esforzamos como nos enseña la Biblia, y cuando nos levantamos en fe, hermanos, el enemigo retrocede, toda cosa que nos quiere impedir comienza a retroceder. Puede haber algo que te está impidiendo cosas. Te digo en esta mañana que busques al Espíritu Santo, que te llene del Espíritu Santo, y vas a ver que Él te va a dar poder. Amén. Poder del cielo, poder sobrenatural. También el Espíritu Santo nos libera de la desesperación, de toda desesperanza. Es nuestro consolador, dice la Biblia. En el versículo de Juan 14, versículo 16, dice así: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Amén. Ese es el consolador. Amén. Y también dice en el versículo 26, mas el consolador, el Espíritu, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará. Pero habla del consolador. La palabra consolador en griego significa parakletos y significa un amigo que está a tu lado para ayudarte. Amén. Así que no estamos solos, tenemos un amigo, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren más de ese amigo? Bueno, es necesario, hermanos, llenarnos y creer y buscar más del Espíritu Santo. Amén. Es quien nos libera, ¿verdad? Jesús, en aquella noche que fue entregado y fue traicionado, Él fue a refugiarse y a pedir ayuda, ¿verdad? Y allí el Espíritu Santo lo sostuvo en el momento de oración, ¿verdad? Dice que Él le pidió a sus amigos que le ayudaran a orar, y sus amigos se durmieron. Pero Él siguió clamando, y dice que fue tanta la lucha espiritual que tuvo en ese momento cuando Judas lo traicionó y cuando tenía que pasar a la muerte allí, ¿verdad? Ser entregado y sufrir. No fue fácil esa lucha que tuvo Jesús. Fue una noche oscura, ¿verdad? Fue una noche de traición. ¿Cuántas veces nosotros los cristianos a veces enfrentamos noches oscuras, noches de traición, noches de dolor, noches de enfermedad, noches donde hay amenazas que golpean de aquí y de allá, que no sabemos a veces qué hacer? Jesús fue a orar en esa noche oscura y el Espíritu Santo lo fortaleció. Vinieron ángeles de Dios para fortalecerle, dice la palabra de Dios. Amén. Pero es necesario, hermanos, saber que en las noches oscuras tenemos un amigo a nuestro lado, que es el Espíritu Santo. Amén. Porque noches oscuras habrá.
¿verdad? Donde a veces se apaga la luz y no vemos cómo, no vemos nada, no vemos solución, no vemos salida, no vemos, hermano, es ahí donde tenemos que ver a Dios. Es ahí donde tenemos que ver a un Dios que tiene poder para socorrernos y consolarnos y aliviarnos y darnos esa fuerza. Amén, necesitamos, amén, el Consolador. ¿Cuántos necesitan el Consolador en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Es quien nos libera, hermanos, de tanto engaño. Entonces quiero dar gracias a Dios y quiero que den gracias al Señor. Y vayamos para terminar en Hechos, acá, capítulo 1, donde arrancamos. Damos gracias, podemos ir a orar en esta hora, pero vamos a recurrir nuevamente a la palabra, hermanos, cuando dice en el capítulo 1, que habla sobre el Espíritu Santo. Dice en el versículo 5, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el Espíritu Santo, hermanos, después cuando los creyentes se convertían a Cristo, recibían a Cristo, Pedro, por ejemplo, les preguntaba a los creyentes, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Verdad? Porque, hermanos, un paso fundamental para el creyente después que recibe a Cristo es recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Ser bautizado, ser renovado, ser lleno. Y aún los creyentes, todos nosotros necesitamos ser renovados y ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a orar por algunas cosas. Una es para ser lleno del Espíritu Santo y la otra es para recibir milagros de sanidad. Si hay alguien que necesita ser libre de una enfermedad, de una opresión demoníaca del enemigo, lo que sea, amén. En el nombre de Jesús, gracias Padre.